Saludos amigos, qué bueno encontrarnos otra vez en nuestro día de discipulado estudiando esta preciosa carta de Efesios llamada la Reina de las Epístolas. Hoy día entramos en lo que va a ser tal vez el capítulo medular de todo lo que es este escrito del apóstol Pablo a la iglesia en Éfesos. El capítulo que se conoce como la revelación del misterio de Dios. Leamos lo que dice en los primeros 5 versículos del capítulo 3. Por eso yo, Pablo, estoy preso por causa de Cristo Jesús, para bien de ustedes los no judíos. Sin duda, ustedes se habrán enterado del plan que Dios en su bondad me asignó para el bien de ustedes. Me refiero al misterio que me declaró por revelación, como ya les había escrito brevemente. Al leerlo podrán darse cuenta de que conozco el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a la humanidad, tal y como ahora se ha revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Cuando Pablo comienza este capítulo, pone en primer lugar esa condición de la que él va a vivir, a transmitir a otros, incluso a morir, prisionero de Jesucristo. Ya no se siente el gran apóstol de Pablo. Ahora él entiende completamente que su ministerio, por más llamativo, señales, prodigios y otras cosas que acompañaron a la vida del apóstol Pablo, como lo conocemos y lo leemos ahora, no significa nada. Ahora él tiene un título más importante, el ser prisionero. ¿Se acuerdan que la vez pasada él hacía ese énfasis de que para mí el vivir es Cristo? Ahora él lo está predicando. Él ya no siente que hay gloria fuera de Jesús. Incluso la cárcel romana no tiene valor ni poder sobre la vida de él. Él siente que su verdadera prisión, que su verdadero Señor, que su verdadero guía es Jesús. Así que él lo manifiesta. Él está bajo un arresto domiciliario, así que él tenía libertad de andar en la casa bajo supervisión de soldados. Pero cada noche era encadenado para asegurarse que no escapara. Así que de alguna manera él nos hace meditar que nuestra vida pasa así. Pasamos de un lado, podemos ir por otro lado, pero siempre cercanos a Jesús. Como Él nos habló, separados de mí, nada podréis hacer. Jesús llega a Pablo para darle la intención de que él conozca lo que él va a revelar en este capítulo, el misterio. Pero antes de entrar a esa parte, él dice, yo soy este prisionero por causa de los no judíos. Pablo entiende que la razón de su vida es llegar al mundo conocido por los judíos, el mundo gentil. Por lo cual, él encuentra la manera, él va a hallar la forma de transmitir ese mensaje glorioso de la verdad y explicarla a un mundo que estaba apartado y separado de la gracia de Dios. Y Pablo también hace énfasis de que seguramente ustedes ya han oído de esto. O sea, el ministerio de Pablo trasciende. El testimonio de Pablo ha llegado a otras regiones, así que él hace énfasis de esto, ¿no? Como ya conocen de mí y como ustedes les he escrito en alguna forma y algunas maneras. Pablo encuentra que llegar a cumplir su ministerio está todo desarrollado bajo una estrategia implementada del plan de Dios para la iglesia. Siempre Pablo entiende que su vida es simplemente un instrumento en las manos del Señor para la bendición de la iglesia. Qué importante es ver esto el apóstol Pablo y qué importancia también para nosotros entender que somos herramientas en las manos del gran artista, que usted y yo seremos el pincel que va a poner color en las vidas sombrías, en las vidas grises de las personas que no conocen. Pablo no habla ni reclama su condición, sino que él se siente más libre que los mismos prisioneros que no lo saben que son. Y hace esta declaración que es, creo, la parte medular de todo lo que va a escribir Pablo en esta carta. Misterio que a mí me fue revelado. Pablo describe de que algo él ha recibido, que algo, a pesar de haber sido ese fariseo, haber sido ese perseguidor, a ser ese hombre que los judíos señalan como el apóstol de los gentiles de una manera burlesca,
ha recibido un misterio, pero no un misterio como nosotros hoy día lo entendemos. Para nosotros un misterio es algo que no sabremos, no podemos penetrar, que no podemos llegar. Pero la palabra en el original, que es misterión, es una verdad escondida del conocimiento humano y del entendimiento, pero ahora es revelada. O sea, un candado se ha abierto y Pablo lo hace y lo dice de esta manera, que se me declaró por revelación, como ya les había escrito brevemente. Hace un énfasis en que el mensaje que él tiene no es una suposición o una intencionalidad humana. Viene de la misma manera y de la misma forma que los antiguos profetas hablaron al pueblo judío, de la forma en que ha sido revelada a los otros grandes hombres de Dios. Pablo tiene un mensaje directo de la boca del Señor para su pueblo. Así que hay que prestarle atención. Y Pablo es el instrumento para llegar a este pueblo, y esto es una manera de hacerlos sentir importante. Recuerden que ellos sufren la discriminación de los judíos. Ellos son excluidos, no son verdaderos judíos, no tienen esa ciudadanía excelente y excelsa del pueblo de Israel. No, ellos son gente que se ha convertido al paganismo y algunos vienen y son hijos de matrimonios mixtos. Pero Pablo les dice, Dios, a pesar de todo, les ha dado un misterio revelado para que ustedes también entren en ese mundo de la promesa. Y esto es maravilloso y nos recuerda el gran amor de Dios. No importa quién es usted, no importa quién fui yo o quién son los que me están oyendo. Dios tiene un mensaje que quiere revelar, y ese gran mensaje de revelación es: Él te ama de una manera que tú nunca has pensado. Y veámoslo esto en los siguientes versos 6 en adelante. Ahora sabemos que por medio del Evangelio los no judíos son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de las promesas en Cristo Jesús. Por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado conforme a su gran poder, yo fui designado ministro de este evangelio. Yo, que soy el menor, el más pequeño de todos los santos, he recibido el privilegio de anunciar entre los no judíos el evangelio de las insondables riquezas de Cristo y de hacer entender a todos cuál es el plan del misterio que Dios, el creador de todas las cosas, mantuvo en secreto desde tiempos remotos, para dar a conocer ahora, por medio de la iglesia, su multiforme sabiduría en los principados y poderes en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que llevó a cabo por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. Pablo hace muchas declaraciones, y entre las más importantes sobre este misterio es que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo. Así que judíos y no judíos son parte de la misma naturaleza de reconciliación de Dios, son parte de la misma promesa, son y receptores también del perdón de Cristo Jesús. Por eso más adelante va a decir que en la promesa de Cristo ellos tienen su relación, privilegio que antes era solamente para el pueblo de la promesa, como se hacían llamar los judíos. Hoy el pueblo de la promesa es la iglesia, que alaba, que cree, que espera, que gime, que ayuna, que sirve, que testifica y que perdona a los que lo ofenden. Ese pueblo es parte de esta promesa. Por eso Pablo se pone como el ministro encargado. También hace ver que a pesar que él no es nadie, a pesar de ser lo mínimo y ser todo lo que lo acusan y todo aquello que se burlan, Dios tuvo el inmenso favor de darle a él esta revelación. Haciendo esto una verdad, Dios quiere usar a todos. No importa nuestro pasado, no importa nuestra discapacidad, no importa nuestros límites, porque la gloria es para Cristo, no es para nosotros. Y Pablo se pone como exponente para el mundo olvidado, el mundo acusado, el mundo insultado de los gentiles. Él se pone. Yo también, que no soy nada, ahora por la gracia y el misterio de Dios soy utilizado para llevar este mensaje glorioso y eterno para todas las personas.
Y este misterio lo presenta Pablo para que todos se queden maravillados de esta gracia, agradecido por el llamado. Sí, Pablo se sentía agradecido por ese inmenso privilegio de haber sido llamado por Cristo. Me imagino que estaba contento y agradecido por el éxito de las misiones que Dios había hecho en la vida de Pablo, como lo testifica el libro de los Hechos. Pero Pablo se siente indigno de llevar tanto peso de gloria, porque él sabe que Dios lo ha seleccionado para que se presente también como un humilde instrumento, como una herramienta vieja y oxidada, para que otros puedan acceder a la libertad en Cristo Jesús. Y él dice, para anunciar las buenas nuevas. O sea, la predicación de Pablo era con el objetivo de traer un mensaje de esperanza y de vida. Hoy que estamos tan acostumbrados a ver en las redes sociales tantos mensajes, a veces de confusión, otras son de polémica y otras simplemente para atacar los unos a los otros, Pablo nos recuerda que el mensaje debe ser privilegiado, el mensaje del Evangelio, que si nosotros debemos ser voceros de algo, será de una única verdad. Cristo murió por este mundo y resucitó al tercer día. Pablo nos hace ver en este escrito de este misterio que la riqueza de Cristo es inescrutable. No se puede terminar ni profundizar todo lo que Jesús trae para ellos. Pablo los trata de llevar a un cuadro imaginario de la grandeza de la gracia de Dios. Para ellos no era común. Habían nacido en el rechazo. Habían crecido en esa dicotomía, ni de aquí ni de allá. No soy judío, pero tampoco me siento verdaderamente gentil. Y Pablo les dice, ahora van a encontrar un tesoro que ha estado reservado desde antes de la fundación del tiempo para ustedes. Y que con valor Pablo lo escribe porque esto le va a traer problemas y seguramente usted lo sabe muy bien, que los grupos judíos con más ahínco lo persiguieron a Pablo. Pero con este valor de recibir y de dar, Pablo se pudo haber quedado con este inmenso favor de la revelación, de la profecía de Dios, pero él quiso compartirla a los más olvidados, a los más vulnerables. Por eso la misión de la iglesia siempre es buscar al desvalido, buscar a los débiles, caminar con los vulnerables. Nos recuerda la carta de Efesios. Ni siquiera la fuerza del pueblo judío, ni la fuerza del infierno podrán apagar la llama del mensaje del apóstol Pablo. Efesios se levanta como una carta de reivindicación para todos aquellos que se han sentido marginados. Nos recuerda que el regalo de Cristo es para todos. Y aunque usted no lo entienda, en el proceso de caminar en esta nueva vida con Jesús, usted va a ir paso a paso comprendiendo las verdades eternas, cada vez sintiéndose más dueño y heredero de las promesas, cada vez más cercano y protegido por el pacto en Cristo Jesús. Y cuando Pablo toma esta iniciativa de dar, de revelar la riqueza de Dios, podemos entender la pasión de este hombre, esa pasión que lo lleva a predicar y a sufrir, esa pasión que lo lleva a la cárcel y prontamente lo va a llevar al martirio. La pregunta es para nosotros, ¿cuánto de esa pasión tenemos? ¿Cuánto ha cambiado en nuestra vida por causa del mensaje? Porque hoy somos mensajeros y Efesios nos recuerda que somos mensajeros de un misterio valioso, tan grande que no lo podemos olvidar, ni tan grande que no lo podemos descuidar. Pablo nos dice que el propósito de él, de su vida, en el verso 9, es hacer entender a todos cuál es el plan del misterio que Dios, el creador de todas las cosas, mantuvo en secreto desde tiempos remotos. La misión de Pablo es ser el descubridor, sí, el pionero, pero también el maestro, el pastor, el que acompaña, el que corrige, el que enseña, el que soporta y el que tiene paciencia. Ahora entiendo que mi vida, mi propósito es ser el mensajero
de tremenda revelación. Es un desafío para cada creyente reencontrarnos con el llamado de Cristo. Durante esta pandemia que hemos estado tan separados y hemos vivido este lapsus y esta gran pausa, el desafío para cada uno de nosotros es no permitir que el mensaje se disipe, que nuestras vidas se enfríen. El desafío para cada uno de nosotros es buscar maneras de ser proactivos y seguir siendo aquellas personas que testifican la palabra. Por medio de las redes podemos enviar mensajes a nuestros amigos y conocidos, a nuestros seguidores, a todos aquellos que podemos interactuar. Podemos decirle que hoy ese mensaje ha llegado. Pablo lo dice, he entendido que tengo que llevar esta palabra a todos que lo desconocen. Le pregunto, ¿cuántos ha compartido este mensaje en esta semana, en este día, la semana pasada? Pablo nos hace esta como una acusación. La iglesia no puede estar callada. La iglesia no está cerrada. Vive en cada corazón. La buena nueva es que ya estamos pronto a una reapertura, pero simplemente de congregarnos comunitariamente, porque la iglesia no se ha extinguido, como el mensaje glorioso de Cristo jamás se va a extinguir. Y algo que no podemos dejar de subrayar es que Pablo siempre está pensando en la obra de la iglesia local, en la fortaleza de la iglesia local. Yo sé que hay muchos detractores y hay mucha gente que acusa a la iglesia de muchos problemas y pecados y tal vez tengan algunas razones. Pero le quiero decir que Pablo, como el propósito de Dios es manifestado y el mensaje de Dios es manifestado a través de la iglesia, porque como Pablo lo escribe en el verso 10, es a través de la iglesia que se va a desarrollar todo este mensaje de una manera multiforme, que es una palabra en el griego, polupoikilos, que significa complejidad, gran belleza, variedad, y como que se pudiera ver un gran cuadro lleno de muchos colores, o tal vez una gran pantalla lleno de muchos píxeles para nosotros en el siglo XXI, nos da a conocer de una manera enfática y por medio de contrastes fuertemente pintados de una verdad que estaba ahí escondida, pero es a través de la iglesia. El llamado del apóstol Pablo es pertenece a la iglesia, porque en la iglesia está el mensaje. Y hoy yo quiero hablarle a todos aquellos que tal vez por una u otra razón han dejado de asistir a la iglesia. Han permitido que tal vez alguna mala experiencia, tal vez un desengaño, no sé, algo sucedió, pero tropezaste, te hicieron a un lado. Bueno, hoy día es la oportunidad. Regresa a la iglesia, porque es en la iglesia donde se va a revelar todos y todo lo que Dios tiene para usted y para este mundo. En el verso 12 dice, en quien tenemos seguridad y confiado acceso por medio de la fe en Él, en Cristo. Pero Cristo vino a formar la iglesia. Y en el verso 13 dice, por lo tanto les pido que no se desanimen a causa de mi sufrimiento por ustedes. Al contrario, considérenlos un motivo de orgullo. A veces lo que sucede en la vida de una persona es razón para detenerme, para dar la vuelta y huir. A veces lo que hace una persona me trae a mí una manera de inseguridad, una duda, un tropiezo, como lo decimos nosotros. Pero Pablo dice, aunque ustedes vean mi sufrimiento, no se desanimen, no pierdan el ánimo, no pierdan la fortaleza, más bien sea motivo de orgullo. Y les quiero decir, no hay nada más glorioso que ver a un cristiano que en medio de la prueba se sostiene en la fe en Cristo Jesús. Eso es parte del misterio. Tal vez usted dice, pero ahora en mi momento de debilidad es cuando más me he sentido fortalecido. Eso es parte del misterio de Cristo Jesús. Y termina la última porción de este hermoso capítulo. Como les dije, tal vez la parte medular de esta epístola. Verso 14 en adelante. Por eso yo me arrodillo delante del Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien recibe su nombre toda la familia en los cielos y en la tierra, para que por su Espíritu y conforme a las riquezas de su gloria, lo fortalezca interiormente con poder,
para que por la fe Cristo habite en sus corazones y para que, arraigados y cimentados en amor, sean ustedes plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura del amor de Cristo. Pablo salta de su herencia espiritual, de sus ancestros, rompe con la costumbre del judío de orar de pie, esas manos cruzadas y esos signos a veces de dolor o a veces de duelo. Pablo dice: doblo mis rodillas en una máxima expresión de humildad delante del Padre, delante del Creador, delante de nuestro Señor. Y como pone este ejemplo, nos hace ver que el cristiano tiene que aprender a ser humilde delante del Señor. Ante el peso de gloria que vivía Pablo, ante el peso de gloria que usted y yo vivimos por este mensaje, nos conduce a una vida de meditación, pero también de humildad. Pero no esa humildad que habla de mis duelos, de mis renuncias, de mis ayunos. No hablamos de esa humildad. Esa humildad que quiere ser vista por los hombres. No, hablo de la humildad frente al Señor en el lugar secreto. ¿Y qué dice Pablo en el verso? Dice: para que su espíritu, conforme a la riqueza de su gloria, los fortalezca interiormente con poder. Pablo se está refiriendo a lo que él está pasando en este momento en la prisión. ¿Quién lo alimenta? ¿Quién lo sostiene? En ese momento que cualquier persona humana se hubiera quebrado, Pablo se siente más íntegro, se siente más fuerte, se siente más seguro, porque él siente que esa fuerza viene por la fuerza del Espíritu Santo en su hombre interior. Y ese hombre interior le transmite esa tranquilidad al cuerpo físico, conforme a la riqueza de su gloria, para que él pueda entender la dignidad con la que ha sido investido. Hoy le quiero hablar a usted para pensar, ¿sabe de qué dignidad nos hemos investido hoy? De la dignidad del Rey de Reyes y Señor de Señores, porque a veces nos quejamos de que nos falta esto, que no tenemos, pero nos olvidamos de esta dignidad, de este nuevo atavío, de esta nueva presencia. Tal vez la misma cara, la misma ropa vieja, pero por dentro el hombre interior, como dice Pablo, se fortalece, para que Cristo habite por fe en nuestros corazones, como Él lo prometió, Juan 14:23, porque sabe que esa palabra dada por el Señor vendrá, cumplirá y hará morada con nosotros. Pablo nos enseña que la gloria de Jesús es algo que debemos conocer y debemos cuidar, pero lo conocemos por fe y lo cuidamos por santidad. Así que mi obligación es tomar mi Biblia, ponerme de rodillas y buscar que el hombre interior se fortalezca. En los versos adelante, verso 18 dice: sean ustedes plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura del amor de Cristo. Creo que hoy estamos viviendo una nueva experiencia en esta nueva normalidad. Nuestros hijos frente a las pantallas para ser instruidos por sus maestros. He escuchado de todo y veo a muchos padres estresados, a muchas madres estresadas, porque es una nueva experiencia. Pero ahí están empujándolo. Tal vez no tenemos tanta confianza que nuestros hijos puedan manejar esta herramienta, pero ¿saben? Ellos han nacido en la era digital. Ellos son los nativos digitales. Nosotros somos los extraños, los colonos digitales. Pero hay aquí algo que Pablo nos habla para que usted no se sienta como un colono, como un extraño. Pablo quiere que usted pueda encontrar la anchura, la longitud, la profundidad y la altura del amor de Cristo. ¿Cómo lo hace Pablo? Pues dice que es un elemento que debemos conocer: cuán alto llega, cuán profundo es, cuánto cubre, cuánto sostiene. Le hago una pregunta: ¿usted sabe cuánto Dios lo ama? ¿Usted se ha puesto a experimentar
ha comenzado a recorrer la anchura, la longitud, la profundidad del amor de Cristo hacia usted? Le voy a decir, ¿cuándo usted comenzó a sentir un ápice de ese amor? Cuando usted pasó por una prueba, cuando vino un sufrimiento y cuando los demás se alejaban, usted supo que Cristo estaba más cerca que usted. Cuando usted estaba abandonado, cuando usted estaba derrotado en la pena y en el fracaso, usted vio que la anchura del amor de Cristo era más que suficiente para sacarlo del hoyo de la depresión. Pablo nos comparte que en esa casa, en esa celda, en ese cuarto donde lo tenían, él podía de alguna manera espiritual sensibilizar el amor eterno de Cristo Jesús. Él no estaba prisionero, nos recalca en cada una de sus palabras. Él se siente libre. Y no solamente libre, él se siente bendecido, porque ese amor es una profundidad para todos nosotros. Termina este verso diciendo, y aquel que es poderoso, verso 20, para hacer que todas las cosas excedan los que pedimos, entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a él se da la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Aquel que es poderoso para hacer que todas las cosas excedan a los que pedimos. Pablo no dice que debemos vivir en una humildad, esa humildad que dice no me lo merezco. Dios no lo hará. Pablo más bien dice vive como un heredero. Pide porque lo que pides va a exceder de lo que pediste, porque así verás la profundidad del amor de Cristo por sus hijos. Y termina con la bendición apostólica. A Él, a Cristo sea dada la gloria. ¿En dónde? En el lugar que Pablo nos enseña, la iglesia. Hay muchas personas que quieren ser solitarios, creyentes solitarios, pero Pablo nos enseña que el creyente no puede vivir alejado del cuerpo. El cuerpo necesita al creyente y el creyente necesita al cuerpo de Cristo Jesús. Por todas las generaciones, por los siglos de los siglos de los siglos. Interesante que Pablo, para muchos, era un hombre que tenía los días contados. Su vida pendía de un hilo, pero él siente que la eternidad de Cristo y sus promesas no tienen límites. Y una vez más el apóstol Pablo nos demuestra que él se siente libre. Hoy lo quiero invitar a que usted también experimente el amor de Cristo para que usted pueda traer a su vida esa libertad en su casa, en su familia, en su trabajo, en la circunstancia adversa que está pasando. Solo Cristo tiene el poder de traerte paz y amor a tu vida. ¿Cómo lo haces? Solo ora. Dile, Señor Jesús, en este momento abro mi corazón, te entrego mi vida. Por favor, rompe las cadenas con las que he estado viviendo. Sácame de mi prisión. Ayúdame a sentirme libre. Te entrego mis cargas, mis pecados. Te entrego mis temores para que pueda yo ver ese amor que excede mis expectativas. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Lo felicito por la maravillosa decisión que ha tomado. Hoy usted es una nueva criatura. Hoy es usted una persona libre. Y sabe lo maravilloso que esto no tiene fecha de caducidad. Háganos saber su decisión, compártalo en nuestras redes, escríbanos a nuestra línea de emergencia y con mucho gusto le volveremos a escribir y nos dará un placer poder guiarlo en la nueva vida victoriosa en Cristo Jesús. Un fuerte abrazo y nos veremos pronto.